¿Lo extrañaba? Presencialmente hemos tenido 90 días de distanciamiento, de cuarentena, de prevención en el marco del COVID, en el marco de una pandemia que arriesga, como ustedes saben, aún más a un sistema de salud colapsado, un sistema de salud que lamentablemente destruyeron en el marco de una emergencia humanitaria compleja, y por eso las fuerzas de la unidad, las fuerzas mayoritarias del país, decidimos también preservar primero la vida, porque con vida es que podemos luchar en contra de esta dictadura. Y es importante que mantengamos y respetemos todo lo que tiene que ver con el distanciamiento y prevención en un momento de expansión del virus que incluso la dictadura reconoce. Simple contexto para no recordar en dónde estamos luchando y en el marco de qué. Fíjense, ya lo decía muy bien nuestro presidente del Parlamento en el 2016, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alú. No solamente no hay ningún tipo de reconocimiento al brazo jurídico de la dictadura, ellos llaman TSJ, paréntesis aquí. En definitiva, los que hoy tienen hambre, en definitiva, los que tienen hoy racionamiento de luz por más de 4 horas, que por cierto ya llegó a Caracas, ya no es aliciente en el interior del país, ya llegó a Caracas en este momento. Fíjense, digo todo esto en el marco de que en apenas 2 semanas o 3, el brazo jurídico de la dictadura quiso designar Asamblea Nacional. Ellos dijeron cuál era la directiva, pues. Sin mayoría, sin quórum, sin votos, quisieron arrebatar una vez más porque no pudieron el 5 de enero, porque no pudieron contra la mayoría de los diputados dignos, nobles, hoy acompañados y representados en su jefe de fracción, en sus líderes de partido, porque no pudieron ni van a poder. No compraron el sentimiento del Parlamento, el alma de Venezuela, representada en la expresión popular, democrática del legislativo. Entonces hace unos días, el brazo de derecho o de inderecho o de doblado, no lo sé, de la dictadura, de injusticia, quiso decir quién era la directiva. Aquí está el presidente de la directiva, aquí están los jefes de fracción, aquí está representado el Parlamento. Días después, ese brazo de injusticia de la dictadura, como bien apunta la diputada Solórzano, quiso decir quién era el Consejo Nacional Electoral. No. El Parlamento lo elige el pueblo de Venezuela con votos, como nos eligieron mayoritariamente a nosotros, con votos, porque creemos en eso, y a su directiva le elige sus parlamentarios. Y el Consejo Nacional Electoral, como todos los poderes públicos, lo elige el Parlamento Nacional. 2 días después o 3 días después, como no pudieron dividirnos, ni van a poder dividirnos, estamos en una unidad sólida de propósito. Pudieron comprar, como no pudieron dividir, como no pudieron escamotear, entonces ellos deciden no solamente quién es la directiva, o pretenden decidir quién conforma un poder autónomo electo, digamos en segundo grado, según nuestra Constitución, por el Parlamento Nacional, una vez cumplidos los lapsos establecidos de ley. Los preguntaron cuáles eran sus postulados para el Consejo Nacional Electoral. Dudo que alguien que niega el holocausto, bueno, lo hayan consultado, por ejemplo. O que no pudieron en ningún caso, bueno, ahora vamos a tomar los partidos políticos, porque no nos dividimos, porque no se dejaron comprar, ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. Entonces, bueno, vamos a ir por los partidos políticos. Aquí estamos con la legítima directiva Asamblea Nacional, con los legítimos representantes directivos y líderes de cada partido. Como dice la canción, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. La primera vez que un dictador quiere desaparecer partidos políticos, por cierto, en especial Acción Democrática. Tiene 78 años, como ustedes saben, el partido de mayor tradición en Venezuela. Por cierto, ninguno de esos dictadores sobrevivió políticamente hablando. No es así, después ustedes saben que estamos haciendo una apología al odio o al delito. No, señor. Todas las dictaduras cayeron y los partidos políticos prevalecieron. La república prevaleció. La dictadura va a caer, la república va a prevalecer, al igual que su asamblea, que sus partidos políticos. Porque no es novedad, porque ya ha pasado, porque lo hemos visto. Miren, como decía Henry Ramos, vamos a hacer un breve elemento político porque ya lo hemos visto, ya están los pronunciamientos ahí. Grupo de Lima, Comunidad Europea, Grupo Internacional de Contacto, Internacional Socialista, OTCA, entre otros. Mire, el 20 de mayo del 2018, recuerdo
el 21 haber acompañado al presidente del Parlamento en ese momento, Omar Barbosa, decretando la usurpación en ese momento de lo que es el dictador Maduro. Lo hizo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo pasó para que consumara esto? Todos queríamos que hubiera sido inmediato. ¿Cuánto tiempo se tardó la comunidad internacional? 8 meses. 8 meses en todo reconocer la usurpación y el desastre de la dictadura. En este caso no se tardaron 3 días. 3 días. 3 días se tardó la Comunidad Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y todos los países que nos apoyan en ya no reconocer esa farsa. Y aquí un mensaje, no para la mayoría del país, que estamos claros en la situación y en la dificultad de esto, en el entorno del dictador. ¿Qué sucedió luego del 2017 también? ¿Quién reconoció esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién les dio préstamo? ¿Quién los ayudó o favoreció diplomáticamente? Nadie. Nadie. Eso terminó en importar gasolina de Irán, un país señalado por terrorismo, patrocinador del terrorismo, como hoy señalan a Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo terminó la farsa del 20 de mayo del 2018? En reconocimiento, en mejoras y progreso para Venezuela, en aumento de la producción petrolera, en mejora del abastecimiento de alimentos en Venezuela. En nada, no terminó en nada. Atención, los que acompañan hoy al dictador. Les voy a decir cómo terminó. 15 millones de dólares en recompensa por el dictador. Así terminó el cuento del 20 de mayo del 2018. En solicitudes de Interpol, hoy en gestión, que por cierto no haré mayor referencia a la detención de Alex Saab, más que espero que haya justicia, que se cumpla con la ley. Y no voy a hacer mayor referencia porque quiero que haya ley. No vamos a entorpecer un proceso jurídico que debe terminar en una extradición, que haya justicia. Colombia también se sumó al proceso, que hemos investigado, por supuesto, desde el 2016 y mucho más. Y ahí están las investigaciones de la Comisión de Contraloría con el diputado Carlos Paparoni, entre otros. Aquí no hay nada entre cielo y tierra. Muy claro. Pero así terminó este cuento. Ahora, el entorno del dictador, ¿cómo cree que va a terminar este cuento ahora del CNE? ¿Cómo cree que va a terminar este cuento de la usurpación a través, en este caso, del TSJ? ¿Cómo cree el pueblo de Venezuela que va a terminar? La comunidad internacional, las agencias internacionales. Bueno, no voy a decir cómo va a terminar. Mucho peor. 8 meses nos tardamos del 2018 al 2019 en explicar nuestra constitución al mundo. Porque les tengo una noticia. Claro que lo trabajamos. Claro que trabajamos para que no nos reconocieran. Claro que trabajamos para que se ejerciera ese gobierno encargado. Claro que lo trabajamos. Y le voy a decir algo, lo logramos. Lo logró el pueblo de Venezuela. Hoy nos reconoce el mundo. No va a ser distinto en este momento. No va a ser distinto a través de un falso CNE. No van a tener crédito, no van a tener aproximación. Todo el que se acerque al dictador va a ser considerado un paria. ¿O ustedes han visto un nuevo respaldo? ¿Cuál fue la respuesta de su esperanza? ¿México o Argentina? ¿Han visto una reunión bilateral? ¿Han visto algún apoyo económico? ¿Han visto un apoyo diplomático incluso? No, todos reconocen la ley, la Constitución, el Parlamento Nacional. No va a ser distinto. La dictadura caerá, la República prevalecerá. No tengamos duda. Ahora, algunos elementos importantes con respecto a esto. Por cierto, los que tratan de convalidar este fraude, esta farsa, son los mismos actores del 20 de mayo del 2018. Nada nuevo bajo el sol. Es más, creo que tienen algunos menos. Copey, en ninguna de sus expresiones. Así que están mucho peor que el mismo 2018. Hoy, Venezuela, a pesar del confinamiento necesario por la pandemia, es mayoría los que han estado movilizados. Mayo fue el mes más agitado de Venezuela en los últimos 20 años. Por necesidad. Porque nadie va a protestar porque quiere, y menos con una pandemia y el riesgo de vida. Por necesidad, y no va a ser distinto. Esta fuerza política, social, va a canalizar esa fuerza en la calle. La exigencia de un país libre. Con respecto a los partidos políticos, no voy a ahondar mucho más en lo que dijo el presidente Henry Ramos. Ya lo decía, aquí estoy con su legítimo secretario general, con el jefe de fracción de Un Nuevo Tiempo, con los jefes políticos de Primera Justicia y su jefe de fracción, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, y todos los que estoy
causa RMPB, no van a poder unos alacranes, y para definir alacrán, sobre todo de cara a la comunidad internacional, son dirigentes o pseudo dirigentes cooptados, coaccionados a través de dinero, chantajearon. El diputado Marquina, por cierto, dio su testimonio valiente. ¿Ustedes saben cuánto están ofreciendo a los diputados? Entre 1 y 3 millones de dólares. Eso es un diputado alacraneado que vendió su conciencia por 30 monedas, un Judas pues, un traidor. Eso es lo que es un diputado alacrán. Y no, por cierto, a los partidos políticos. Y no, por cierto, a Venezuela, a la República, ¿vale? A los 5.1 millones de migrantes, refugiados que quieren regresar a Venezuela. A ellos traicionados, no se equivoquen. No a Juan Guaidó, porque aquí yo no estoy pidiendo con confianza a Juan Guaidó, sino a Venezuela y a usted mismo. Y a la lucha que tenemos que dar. Así que atacar un partido político significa atacar las reivindicaciones sociales por las cuales luchamos. Atacar un partido político significa atacar a la canalización de la demanda social por la cual estamos trabajando, a los contrapesos del poder hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre, porque en el futuro debemos respetar. Está en la barbarie, básicamente lo que hace en este momento la dictadura. Y no voy a utilizar la palabra desesperados o que se quitaron la careta, porque eso es obvio, eso es evidente. Aquí sí puedo hablar de beneficios relativos o de poder relativo, con respecto al 2018 y al 2020. Hoy tiene más respaldo internacional que el 20 de mayo del 2018 la dictadura de Maduro. La respuesta es evidente, no tiene mayor respaldo la dictadura de Maduro. Tienen más dinero que el 20 de mayo del 2018 o un mejor flujo de caja porque mejoraron la industria petrolera. No, importan gasolina de Irán. Y por cierto, sus financistas, sus testaferros están presos, están. Como van a terminar los que no se pongan del lado de la Constitución. Y aquí voy con la propuesta de la Unión, el gobierno de emergencia nacional, que no es un capricho, es la posibilidad de una transición, son garantías para todos los sectores. Y nosotros sí podemos hablar de garantías, la dictadura no. Atención otra vez el entorno del dictador, escuchen bien. Y si no, pregúntenle a Christopher Figuera. Y si no, pregúntenle a todos los que han colaborado con el proceso de transición. Nosotros sí podemos ofrecer garantías a todos los sectores. Y por cierto, no estoy hablando de impunidad. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de justicia. Estoy hablando de hacer lo correcto por un país que sufre, que le duele hoy sus hijos, la lejanía de cada uno de los que tenemos un familiar en el exterior y que no sabemos cuándo lo vamos a poder ver, no solamente por la pandemia, sino por el bloqueo de frontera y por la persecución de la dictadura. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de garantías. No estoy hablando de olvido, estoy hablando de perdón. Estoy hablando de resarcir las heridas que por años la dictadura ha sembrado en el pueblo de Venezuela. Eso no es lo que guía el espíritu de la unión y la unidad. Por el contrario, es el amor y el respeto a nuestra tierra. Sí podemos ofrecer garantías. Eso significa el gobierno de emergencia nacional. Transición, lo dijimos, con todos los sectores. Lo respaldaron los Estados Unidos. ¿Cuáles son las garantías que ofrece Maduro? Pregúntenle, vayan y pregúntenle. Si no me creen a mí, pueden ir a Cabo Verde y preguntar personalmente si se atreven. O a cualquier otro país, de ley. Nosotros no nos vamos a detener, nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a avanzar muy firme porque es posible la construcción. Con un gobierno de emergencia nacional viene el financiamiento internacional para atender la crisis. Con un gobierno de emergencia nacional viene la posibilidad del ingreso de ayuda humanitaria en los volúmenes necesarios. Que por cierto, 1 año y 3 meses después de mucha lucha, a través de la OPS, logramos el ingreso de ayuda humanitaria. Mucho más de lo que hubiésemos querido, por cierto. Mucho más de lo que necesitamos, por cierto. Pero se logró con la conciencia de la necesidad de la atención a la emergencia humanitaria. No va a ser distinto con la democracia. Sí, nos ha tardado mucho más de lo que queremos, claro que sí. Pero no va a ser distinto. Vamos a recuperar la democracia. Vamos a recuperar a nuestro país. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos hoy. Le voy a decir cómo no. Quedándonos en nuestras casas. Acostumbrándonos a la cola. En sus distintas versiones. Por gasolina regulada o por gasolina a precio inconstitucional. Porque aquí en este país, según nuestra constitución, por cierto, no se puede pagar en dólares, por cierto. Vieran, de hecho, la constitución una vez más. Le voy a decir cómo no. Desunidos.
voy a decir cómo no, con desconfianza. Insisto, no es Juan Guaidó, ustedes mismos y la posibilidad de recuperar este país. Ahora, con respecto al 20 de mayo del 2018, ¿cómo estamos en esa fuerza relativa? ¿Somos o no somos mayoría los que queremos cambio? ¿Estamos o no estamos visiblemente unidos? ¿Estamos o no estamos visiblemente unidos? Estamos más unidos que nunca. Hoy tenemos las capacidades. Nos han perseguido, porque también debo decirlo, hay un desgaste natural, y no podemos ocultarlo también. Hay un desgaste natural por esfuerzo político, físico, profesional, humano, de frustraciones naturales. Yo sé que usted a veces se siente frustrado, yo sé que a veces usted se siente ansioso por cuándo va a ser el cambio, que creemos a veces que activando un artículo de la Constitución, lo creíamos también cuando le abandonó el cargo, ¿recuerdan? Con el TIAR, con el 187, con la responsabilidad de proteger, con la protesta. Es que tengo una noticia, yo sé que es dura, yo sé que puede parecer dura, pero no hay un artículo que se active y ya se terminó esto. Lamentablemente no es así. Ahora, tenemos que responsablemente accionar todos los artículos, todos, y lo hemos hecho. ¿O no fue el Parlamento Nacional que activó el 16 de julio del 2019 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Y le voy a decir cómo fue, no fue algo automático, no. Tuvimos 6 meses buscando voto a voto, país por país, reconocimiento a reconocimiento. El embajador Tarre en la OEA, hoy. Y yo entiendo lo que nos dicen, actúen ya, estamos actuando todos los días. Es complejo. Yo nos llamo a todos a actuar en conjunto. Ese es el mecanismo que tenemos en este momento. Y no se trata nada más de resistir, hemos resistido. Ha resistido el espíritu de Venezuela, ha resistido el espíritu combativo de Acción Democrática, de un nuevo tiempo, libertario de Primera Justicia, de voluntad popular. No nos van a doblegar, lo vuelvo a repetir, aquí estamos. El prófugo eres tú, Maduro, eres tú el prófugo. Y aquí hago un llamado a todos los venezolanos. El mecanismo y las capacidades las hemos visibilizado. Apoyo y respaldo internacional. Se manifestó inmediatamente, se lo decía, menos de 72 horas. No hay duda del respaldo internacional. Ahora debemos traducir todo este descontento, esta ansiedad, esta frustración, nuevamente sí en movilizaciones. Ya veremos el mecanismo. Ya veremos el mejor mecanismo para no propagar, evidentemente, un virus que hoy atenta a la vida de todos. Literalmente porque hay 300 respiradores en Venezuela. Pero debemos ejercer ese sagrado derecho a rebelarnos ante la tiranía, ante la injusticia. Hoy tenemos en este momento la posibilidad de hacerlo. Son los partidos políticos los que tienen en su mano, y mi respeto, reconocimiento a todos los líderes que han sido perseguidos. A Juan Requesens, representante de Primera Justicia. A todos los ADECOS, Partido del Pueblo, como le llaman, que han resistido durante años. A todos los miembros de Voluntad Popular, partido el cual fundé o cofundé. Me falta un nuevo tiempo, miren. ¿Ustedes creen? Yo quisiera ver a cualquiera de esos alacranes entrando en Maracaibo, pues, con un nuevo tiempo. Quisiera verlo. O en Oriente, que hay grandes líderes, como en todo el país. Hoy el llamado que estamos haciendo no es, como dirían por ahí, un ayayay. No, porque aquí estamos firmes como siempre. El llamado que estamos haciendo es a la movilización, a que sepan que tenemos cubiertos los flancos, que era evidente que la dictadura podía hacer esto, que lo estaban equivocaron, por cierto, quiero decir, se equivocaron, dejan manifiesto que delinquen, que cometen delito, lo dejaron manifiesto escrito en formato supuesta sentencia. Por cierto, cámbienle las comas a la sentencia. Trabajen un poquito, un punto, una coma. Lo único que cambian es el nombre del alacrán y el partido. Inserte, copy, paste. Una vergüenza, de verdad. Los está viendo el mundo. Que no les importa que los está viendo el mundo. Vayan y compren gasolina en Colombia, pues, que es más barata. Importemos los insumos para reactivar la refinería. Por cierto, los iraníes no tienen experticia en petróleo extrapesado, no sean faltos de conocimiento. Es más caro. Están señalados por terrorismo, por ELN. Son unos forajidos. Aquí nos vamos a mantener. Estén muy atentos a las convocatorias de la unidad.
Es un reencuentro importante que marca también un hito diferenciador en el mecanismo y método de lucha para los venezolanos. Hemos, como les dije, delinquieron y cometieron un error. Se ponen más cerca del final. Ahora debemos luchar en conjunto. Hago un llamado a la sociedad civil, a las enfermeras, a los médicos. Se ponen más cerca del final. Ahora debemos luchar en conjunto. Hago un llamado a la sociedad civil, a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a los estudiantes, a los profesores, a los constructores, a los obreros, a los transportistas, a todos, a movilizar, a expresar nuestro rechazo y, por supuesto, a construir esta fuerza que ha sido mayoritaria, pero ejercerla definitivamente. No se crean el cuento que la dictadura es fuerte. No se lo creen. ¿Pueden atropellar? Claro. ¿Pueden torturar? Pueden hacerlo. Tienen hoy secuestrados a los aparatos productivos. Pero, por cierto, no es cierto que controlan el territorio. O si no, como que se pelean los bomberos con la Policía Nacional. ¿O dónde está Petare? ¿Cómo se llama? Wilexis. Bueno, si Maduro controla el territorio, ¿dónde está? Métanse la 4905, pues. A que no se meten con el ELN que está deforestando nuestro Amazonas, nuestra parte, 112.000 kilómetros. Además nos están matando indígenas. A que no. Cobardes. Eso es lo que son hoy. Al no respetar la Constitución, la soberanía venezolana, la voluntad y el deseo del pueblo de Venezuela, eso es lo que son. La gran mayoría del pueblo de Venezuela es valiente, que se enfrenta a esa dictadura, que nos enfrentamos y lo vamos a volver a hacer. Celebro a los valientes, celebro a los venezolanos, celebro el espíritu de lucha. Y por último, sé que a veces, sobre todo para todo el pueblo de Venezuela, puede parecer ocioso el llamado, pero hay que hablar de la Fuerza Armada. Van a ser un factor en la transición, en el gobierno de emergencia nacional. Recuerden las garantías, señores de las Fuerzas Armadas. La Constitución es la mejor garantía, respetar la soberanía. Búsquenme en qué artículo de la Constitución está que un brazo de injusticia selecciona el CNE. ¿Dónde están los postulados? ¿No les da vergüenza que dicen la bandera de Irán? Instituciones venezolanas. ¿No les da vergüenza que deban importar gasolina de Irán cuando la producíamos? No les da vergüenza. Y además que la regalen a Cuba. ¿No les da vergüenza a la Fuerza Armada recibir órdenes del hijo del dictador? ¿No les da vergüenza? Yo me imagino que mis dos abuelos, en paz descanse, se están revolcando en la tumba. Los dos militares, revolcando en la tumba. Además yo me imagino que ese muchacho debe haber sido víctima de bullying, de mucho bullying en la escuela. Me imagino. Entonces está exteriorizando todo ese resentimiento en este momento en contra de Venezuela. Debe dar vergüenza en este momento a la Fuerza Armada. Ahora, yo le llamo a la gran mayoría de la Fuerza Armada a reivindicarse. A reivindicarse. Ya hablaba el caso de Christopher Piquera, pero no es el único. Ustedes conocen mucho más que yo. Y sea, y pare de contar, que tienen plenas garantías. Por cierto, el caso de Christopher Piquera, pero no es el único, ustedes conocen mucho más que yo. Y sea, y pare de contar, que tienen plenas garantías. Por cierto, ese gobierno de emergencia nacional, ese framework en el que derivó el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea a nuestra propuesta del Consejo de Estado, no fue una propuesta unilateral, atención con esto. Propuesta discutida, con un gran costo político, por cierto, a través de la mediación del Reino de Noruega. Nosotros hemos estado dispuestos... Yo decía, miren, yo me separo del cargo para construir esto. Yo no estoy aquí para ocupar una silla. A mí no me interesa una silla. Yo estoy aquí para ver caminar a mi hija tranquila en la calle. Yo estoy aquí para ver a regresar a mi gente a Venezuela, a ver mi país libre. Y eso no lo da una silla, eso no lo da un cargo, eso lo da la lucha de todos. Eso lo da la lucha constante de todos. Llamo a la lucha constante, llamo a la lucha diaria y lo vamos a lograr. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a sus luchadores, Dios bendiga a los partidos políticos y no tengan duda de que lo vamos a lograr.